Bienvenidos una vez más a su refugio de intrigas y pasiones otomanas, el canal donde destapamos los secretos más jugosos, las miradas que lo dicen todo y los rumores que nos mantienen despiertos por la noche. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en un territorio conocido, pero siempre fascinante, la saga de Kerem Bürsin y ese enigmático coqueteo que nos tiene al borde del colapso emocional. Sí, amigos, estamos hablando de esa danza sutil, a veces descarada, que protagoniza Kerem con ella. Con la que incendió la pantalla, con la que conquistó nuestros corazones, con la que parece destinada a compartir el Olimpo de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. ¿Es solo una estrategia maestra de marketing? ¿Una amistad que ha trascendido los límites convencionales? ¿O una llama latente que espera el momento preciso para reavivarse y consumirlo todo a su paso? Hoy nos convertiremos en detectives del amor, analizando cada declaración, cada entrevista, cada gesto, cada guiño en redes sociales, buscando pistas, indicios, migas de pan que nos conduzcan a la verdad. Separaremos la fantasía de la realidad, el humo de la hoguera, y trataremos de descifrar, aunque sea de forma preliminar, qué demonios está ocurriendo realmente entre Kerem y, bueno, ya saben ustedes con quién. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de especulaciones y anhelos, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis profundos y chismorreos de primera mano sobre sus series y actores predilectos. Su suscripción es el combustible que impulsa esta máquina de salseo turco. Y ahora sí, preparen las palomitas que esto está por comenzar. Kerem Bürsin. Ese nombre que resuena como una melodía pegadiza, sinónimo de talento, carisma arrollador y, por supuesto, una química explosiva en la pantalla. Desde que lo vimos transformarse en el irresistible Serkan Bolat en Senkalkapm, junto a Hande Erçel, el planeta entero cayó rendido a los pies de esta pareja, tanto dentro como fuera del set de grabación. Y es que, reconozcámoslo, la conexión era palpable, electrizante. Las miradas que desafiaban la gravedad, las sonrisas cómplices que iluminaban la pantalla, las bromas que fluían con naturalidad, todo, absolutamente todo, apuntaba a que entre ellos había algo mucho más profundo que una simple relación profesional. Y como si la vida imitara al arte, después del éxito arrollador de la serie, llegó la confirmación que desató la histeria colectiva: Kerem y Hande eran pareja en la vida real. El mundo se detuvo por un instante. Los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Viajes idílicos a destinos exóticos, fotos adorables que derretían el corazón más frío, declaraciones de amor que parecían sacadas de un guión de comedia romántica. Parecía que habíamos sido testigos del nacimiento del cuento de hadas perfecto, el romance de ensueño que todos anhelábamos presenciar. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se asemeja a los cuentos de hadas. Y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. La relación llegó a su fin, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y una legión de fans desconcertados, preguntándose qué había fallado, dónde se había torcido el camino. Sin embargo, el punto final a su noviazgo no significó el final de las especulaciones. Muy al contrario, desde el anuncio de la ruptura, los rumores de reconciliación han resurgido con una frecuencia pasmosa. Cada interacción en redes sociales, cada comentario aparentemente inocuo, cada me gusta estratégico es diseccionado con lupa, analizado hasta la extenuación, buscando señales, destellos, pequeñas luces que indiquen que la llama del amor aún palpita bajo las cenizas. Y es precisamente aquí donde entra en juego ese coqueteo eterno del que hablábamos al principio. ¿A qué nos referimos exactamente con este término? Bien, examinemos las evidencias, las pistas que nos han ido dejando a lo largo de este intrincado camino. En primer lugar, las entrevistas. A pesar de la ruptura, Kerem siempre ha hablado de Hande con un respeto y un cariño evidentes. Nunca, ni siquiera en los momentos más álgidos de la tormenta mediática, ha pronunciado una palabra hiriente o despectiva sobre ella. Al contrario, a menudo se refiere a Hande como una persona increíblemente talentosa, inteligente, sensible y admirable. Estas declaraciones, por supuesto, son un soplo de aire fresco para los fans que se aferran a la esperanza de una reconciliación, argumentando que si no hay resentimiento, si no hay rencor, siempre existe una posibilidad, por remota que sea, de volver a intentarlo. En segundo lugar, las interacciones en redes sociales. Aunque ya no se sigan mutuamente, hay momentos en los que sus acciones parecen estar misteriosamente sincronizadas. Publicaciones con mensajes sutilmente similares,
fotos tomadas en lugares que evocan recuerdos compartidos, comentarios que podrían interpretarse como indirectas casualidades, dirán los más escépticos. Señales inequívocas, afirmarán los más románticos. La verdad es que estas pequeñas coincidencias, por insignificantes que puedan parecer, son suficientes para mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de sus incondicionales seguidores. En tercer lugar, y quizás lo más revelador de todo, la actitud del propio Kerem. A menudo se le ve sonriendo con picardía, bromeando con soltura cuando le preguntan sobre Hande. Nunca niega rotundamente la posibilidad de una reconciliación, dejando siempre la puerta entreabierta a la especulación. Esta ambigüedad calculada, esta coquetería sutil, es, quizás, la clave para entender este coqueteo eterno que nos tiene a todos en vilo. Pero, ¿qué opina Kerem realmente? Está jugando deliberadamente con los sentimientos de sus fans, alimentando falsas esperanzas para mantener su nombre en los titulares. ¿O hay algo mucho más profundo, más genuino, detrás de todo este juego de seducción mediática? En varias entrevistas ha enfatizado la importancia de la amistad, el respeto y la admiración, incluso después de una ruptura sentimental. Ha declarado que valora enormemente la relación que tuvo con Hande, que aprendió mucho de ella y que siempre le deseará lo mejor en todos los aspectos de su vida. Estas declaraciones, aunque sinceras y bien intencionadas, no terminan de aclarar del todo la situación. Algunos argumentan que Kerem es simplemente un hombre inteligente y astuto, que sabe cómo manejar a la perfección los entresijos de la prensa del corazón y mantener el interés del público. Al no negar categóricamente la posibilidad de una reconciliación, mantiene a sus fans enganchados, generando expectación y, por supuesto, atrayendo la atención de los medios. Otros, en cambio, creen que hay algo más en juego. Que Kerem realmente siente algo especial por Hande, que la quiere y la admira profundamente, y que, aunque las circunstancias no sean las ideales, no descarta la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro, cuando el destino lo permita. Analicemos ahora las posibles interpretaciones de este coqueteo eterno. Una de ellas es, como ya hemos mencionado, una estrategia de marketing. Tanto Kerem como Hande son conscientes de la enorme base de fans que comparten en común, una legión de seguidores que sueñan con verlos juntos de nuevo. Mantener viva la llama de la esperanza es, sin duda, beneficioso para ambos, ya que genera interés en sus proyectos individuales, en sus nuevas parejas y en cualquier posible colaboración futura. Otra interpretación es que sencillamente son buenos amigos. Después de pasar tanto tiempo juntos, de compartir experiencias intensas y emociones a flor de piel, es natural que hayan desarrollado un vínculo especial. Pueden seguir sintiendo cariño, respeto y admiración el uno por el otro, incluso si ya no están enamorados. En este caso, el coqueteo sería simplemente una forma de mantener viva la amistad y de no cortar por completo la conexión que tuvieron. Pero la interpretación que más ilusión genera, por supuesto, es la de una posible reconciliación. Quizás la relación terminó por razones ajenas a sus sentimientos. Quizás necesitaban tiempo para crecer y madurar como personas. Quizás ahora están en un punto de sus vidas en el que se sienten más preparados para darle una segunda oportunidad al amor. Si esta fuera la verdad, ¿cómo lo harían? ¿Lo anunciarían públicamente desatando una nueva ola de histeria colectiva? ¿Lo mantendrían en secreto durante un tiempo, disfrutando de su intimidad lejos de los focos? ¿O simplemente dejarían que las cosas fluyeran naturalmente sin presiones ni expectativas? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero mientras tanto nosotros seguiremos observando, analizando, interpretando y por supuesto, soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Y no podemos olvidar el contexto mediático, la voracidad de la prensa rosa turca, siempre ávida de noticias jugosas y chismes picantes. Los medios de comunicación han contribuido sin duda a alimentar este fuego, amplificando y exagerando cada pequeña interacción, cada rumor, creando una atmósfera de constante especulación. Esto a su vez ejerce una enorme presión sobre Kerem y Hande, quienes deben lidiar con la atención constante de los medios y de sus fans, intentando proteger su intimidad y mantener la cordura en medio del caos. En definitiva, el coqueteo eterno de Kerem Bürsin es un tema complejo, fascinante y lleno de matices. No hay una respuesta fácil ni una verdad absoluta. Lo que sí sabemos con certeza es que Kerem es un hombre inteligente, carismático y muy consciente de su imagen pública. Sus acciones y declaraciones son cuidadosamente calculadas, y siempre hay una intención detrás de ellas. Entonces, ¿qué podemos concluir?
Personalmente creo que hay algo más que una simple amistad entre Kerem y Ande. No sé si se reconciliarán en el futuro, pero sí creo que existe un cariño y un respeto mutuo que trasciende el tiempo y la distancia. Y mientras haya esa conexión, siempre habrá una posibilidad de que el amor vuelva a florecer. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que sienten y lo que quieren para sus vidas. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y respetar sus decisiones, sean cuales sean. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del coqueteo eterno de Kerem Bürsin. Hemos intentado separar el grano de la paja y llegar a una conclusión, aunque sea tentativa. Hemos explorado las diferentes interpretaciones posibles y hemos analizado las pruebas disponibles. Pero al final, la verdad solo la saben ellos. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje a través del mundo del salseo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán en el futuro? ¿O creen que es solo una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.